Story time de cómo casi nos meten a la cárcel porque mi socio y yo no estábamos declarando correctamente ante la DIAN con nuestra empresa. Resulta que hace varios años mi socio y yo comenzamos nuestra empresa y como no entendíamos nada de contabilidad, pues contratamos a un contador freelance que nos ayudara con todo este tema. El problema es que nosotros nos confiamos demasiado y no volvimos a saber qué era lo que se estaba llevando. Confiamos todo en que el contador lo estaba haciendo. Y el día que decidimos entrar a revisar algunas cosas, resulta que nada era entendible, no sabíamos cuál era el estado contable de nuestra empresa, llevábamos años de atrasos con la DIAN, esto se nos estaba convirtiendo en multas, íbamos a tener problemas muy serios que podían llevar incluso a que cerráramos la empresa. Y este story time, aunque no es mío, es lo que escuchamos todo el tiempo, incluso más seguido de lo que quisiéramos, llegar de nuestros clientes que están buscando desesperados cómo solucionar el estado contable de sus empresas. Pero para eso estoy hoy yo aquí, para explicarte a ti que tienes una empresa o que estás iniciando con tu emprendimiento, cuáles son esas cosas básicas y fundamentales que tienes que saber sobre la contabilidad para poder estar al día con la DIAN, no incurrir en multas, para que puedas crecer como te lo sueñas y para que conozcas realmente para qué sirve llevar una contabilidad ordenada en tu empresa. Para entrar entonces en contexto, lo primero que tienes que entender es que en Colombia existe lo que se llaman las MIPYMES y es la categorización que se le hace a las micro, pequeñas y medianas empresas dependiendo de los activos que generen. Microempresas tienen activos totales inferiores a 501 salarios mínimos legales vigentes. Las pequeñas empresas tienen activos totales mayores a 501 y menores a 5.001 salario mínimo legal vigente. Y las medianas empresas tienen entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Si ya identificaste en qué categoría entra tu empresa, vamos a ver cuáles son esas obligaciones que tienes con la DIAN. Empecemos por la conocidísima declaración de renta. Este impuesto lo que hace es gravar las utilidades que genera anualmente una empresa. La tarifa varía de año a año. Si tú quieres saber cuándo tienes que declarar renta, pues la DIAN publica su calendario tributario en dian.gov.co y las fechas son asignadas dependiendo del NID de tu empresa. El gravamen a los movimientos financieros pues es lo que conocemos más comúnmente como el 4 por 1000 y esto simplemente se aplica a las transacciones bancarias. Impuesto al valor agregado o IVA es del 19% y aplica para venta de bienes, para prestación de servicios, para importaciones y para circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. Las empresas responsables de pagar este impuesto tienen dos periodos para hacerlo, uno bimestral y el otro cuatrimestral. El impuesto nacional al consumo solo aplica para determinados productos y servicios. Los siguientes dos puntos. Telefonía móvil 4%, restaurantes, bares, vehículos y motocicletas 8%, aeronaves, globos, dirigibles y demás 16%. El pago de este impuesto se hace en las mismas fechas del IVA y esto es bimestralmente. El impuesto de registro que solamente debe pagarse sobre actos o servicios que deban por ley registrarse en Cámara de Comercio. Y bueno, hay un asterisco en este impuesto y es que las tarifas van a variar dependiendo de cada departamento. Ellos son libres de fijar esas tarifas, pero bajo unos rangos que indica la ley. El impuesto de industria o comercio va a pagarse dependiendo del régimen para el que aplique tu empresa, sea común o simplificado. Al régimen común pertenecen personas jurídicas o personas naturales que realizan una actividad industrial, comercial o de servicios de forma permanente u ocasional. Ellos tienen que declarar y pagar el impuesto cada 2 meses. O el régimen simplificado, al que pertenecen personas naturales, comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, agricultores y ganaderos que desempeñen operaciones grabadas. Las tarifas y los periodos de pago van a depender de lo estipulado por cada municipio. Impuesto al patrimonio, que aplica sea para personas naturales o para empresas con un patrimonio superior a 2.736 millones de pesos. Cuando hablamos de patrimonio, pues estamos hablando de todos los bienes que una empresa ha adquirido, como
oficinas, casas, apartamentos, vehículos, terrenos, maquinarias, muebles, etc. Pero también se habla de los derechos que ha adquirido. Estas son cosas no materiales como inversiones, acciones, cuentas bancarias, títulos, valores, etc. Las tarifas de este impuesto pues van a depender del monto de patrimonio. Impuesto al patrimonio hace parte de la declaración de renta. No es que tengas que pagarlo aparte. Si tienes que pagar algo frente a ese patrimonio, pues lo incluyes en esa misma declaración y está dentro de las mismas fechas estipuladas. Bueno, ¿y a qué se arriesga una empresa cuando no declara o paga los impuestos correctamente y a tiempo ante la DIAN? Lo primero que la DIAN va a hacer es cobrarte multas. Luego de eso, si no se paga o se reincurre, pues el proceso va a ser un poco más difícil y más serio, puede incluir en multas muchísimos más grandes o incluso la cárcel y el cierre de la empresa. Por eso es muy importante que tanto empresarios como emprendedores sepan cuáles son los movimientos contables de sus empresas. Si esto es un poco difícil para ustedes y no lo entienden muy bien, pues vamos a estar aprendiendo conceptos básicos, pero también les recomiendo que entren a www.lookout.com para que conozcan el software contable que mantiene todos estos datos sincronizados entre sus dispositivos, es decir, pleno conocimiento de su empresa al alcance de su bolsillo, literalmente. Sacan el celular y todos los estados contables de su empresa están ahí. Van a poder estar atentos, van a poder recibir actualizaciones en sus correos y muchísimo más. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo sobre contabilidad básica para empresarios y emprendedores.